Me están diciendo que están probando el micrófono, por eso no se escucha nada. Hola, chicos, ¿se escuchan en Zoom? Hola, Sí, El Zoom profe, pero sí. bien bajito. debajo. A ver, están viendo si. Sí. Sí, están todos. Hola, bueno, vamos a comenzar la clase. Perdón, en Zoom es lo máximo que el volumen que tiene el audio. Sí se escucha, profesor. Aumentar el sonido de sus equipos para escuchar, ¿está bien? Bueno, a ver, voy a tratar de compartir la pantalla. El práctico que vemos hoy es el práctico número 6. ¿Bien? Voy a tratar de compartir pantalla. Me dicen si se ve. ¿Sí? El tema, una pequeña introducción simplemente de lo que es renta de segunda categoría. Esto me imagino, ya lo veo en teoría, y un poco la idea es que hagamos un pequeño repaso de, de la reforma de la 27430, que la verdad que lo más presente que tuvo en renta de segunda categoría. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. Bueno, la cuestión principal, y voy un poquito rápido porque estamos con el tiempo avanzado. La reforma del 27430, esta que entra en vigencia el 1 de enero de 2018, plantea una cuestión que es grabar las llamadas financieras. Esto siempre ha sido un deseo del legislador. La cuestión es si por un tema de equidad está bien grabarlas, que en principio uno tendería a sentirse seguro que contestar Recording in progress. porque si grabamos la relación de dependencia, ¿por qué no grabar la colocación de plazo fijo? Este fue el razonamiento del legislador. Vamos a ver que esto tiene muchas reformas. Pero en materia de eficiencia, cabe preguntarse si en verdad grabar la renta financiera es un motivador o es un disparador para que el inversor haga colocaciones financieras sabiendo que son rentas que están grabadas por el impuesto. Esto en un contexto, en un país que necesita fondos, ¿sí? En verdad es un poco difícil de lograr una buena ecuación. Si desde el punto de vista de la política tributaria yo requiero capitales que inviertan en un banco para dar préstamos o inversión en el país, evidentemente esto genera una clara distorsión Profe, no se escucha. para el inversor. A ver, ¿ahí un poquito mejor? Hola, hola, hola. Ahí se escucha mejor, profe. Un poco mejor. Un poco, Ahora bueno, sí. debe ser el sentido que pongo el micrófono ahí, lo dejo ahí entonces. Bueno, ¿se ve bien en la diapositiva más o menos? ¿Sí? Sí, Sí, profe. se ve, profe. Bueno, entonces, ¿qué plantea esta reforma? Que es trascendental, le digo, esta reforma del 2017, pero entra en vigencia el 1 del 1 del 2018, plantea cuestiones que son importantes. Primero, establece la llamada renta cedular por los rendimientos que son producto de una colocación de un capital o intereses de un rendimiento de un descuento, grava las utilidades y los dividendos, grava la enajenación de acciones, grava la enajenación de inmuebles. Estos conceptos que son ahora para ustedes, digamos, cotidianos, porque lo toman de la ley, pero para nosotros fue una reforma trascendente, digamos. Voy rápidamente.
lo que es y me detengo acá, porque en verdad lo que pretende grabar de manera especial renta de segunda categoría es lo que se llama imposición o impuesto cedular, ¿sí? Porque de alguna manera lo que hace en renta de Profe, segunda se escucha muy categoría, bajito. sí, perdón, ¿se escucha? Hola, Sí, pero muy bajito. muy bajito. Sí, mire, estamos en el volumen máximo, tanto que acá un poco se siente eco, ¿no? Con el micrófono. Sí, si ustedes Sí, pueden profe. subir el volumen de su PC, a lo mejor ahí mejoramos el sonido. ¿Eh? Bien. Em, bueno, entonces acá aparece lo que se llama imposición cedular. Esto significa que lo que hace la norma es tomar determinada renta y le aplica una alícuota determinada, ¿sí? Esto, ¿por qué aparece como trascendente en la determinación del impuesto? Porque nosotros hasta ahora venimos trabajando con lo que se llama imposición progresiva, global o personal, que es la liquidación que hacemos a través del artículo 94 de la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando liquidamos el impuesto a las ganancias? ¿Qué decimos? Bueno, este es un impuesto de tipo personal, porque no paga lo mismo el soltero que el casado, es progresivo. Estas consideraciones que tiene de alícuota progresiva, quien gana más paga más, ¿sí? Quien gana menos paga menos. Esto lo tiene el artículo 94 por la progresividad que tiene. ¿Se acuerdan que hay una escala? ¿Sí? Artículo 94. Pero ¿qué nos pasa en la imposición cedular? Se prescinde de las condiciones particulares del sujeto, en verdad paga lo mismo si un soltero gana en plazo fijo, por ejemplo, 1.000.000, paga la alícuota, por ejemplo, la misma alícuota que pagara un casado con hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no considera ninguna cuestión personal, toma la renta y la multiplica por una alícuota. Pone en énfasis, digamos, la renta obtenida a una alícuota determinada, es una alícuota plana, que no tiene ningún tipo de deducciones, lo vamos a ver enseguida, pero conceptualmente es esto. Respecto de la liquidación del impuesto, se introduce un concepto nuevo que está en segunda categoría y se llama imposición cedular. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, yo me detengo un segundo acá porque hay mucho para hablar de estos temas, pero prefiero ir al práctico para que nos concentremos. Yo les pido, ustedes síganme con el planteo. Yo voy a compartir directamente la solución, que me parece lo más práctico, ¿no? Vamos acá. Bien, ahí se ve. Bueno, fíjense que yo tengo, en primer lugar, tengo los conceptos y después tengo la planilla separada en dos grandes bloques, ¿sí? Que dice imposición cedular, liquidación separada, que van de los artículos 97 a 99, ¿sí? Imposición cedular. Y luego el segundo gran bloque es la liquidación progresiva o proporcional. Este es el artículo 94 que vimos recién. Esta es la que ustedes conocen. La primera tiene que ver con la imposición cedular o específica que tiene renta de segunda categoría. Luego están las ganancias exentas, usos, retenciones y justificaciones, no justificación y observación. ¿Está bien? Entonces el práctico lo que me plantea son distintas cuestiones, que yo la voy a leer para que vayamos avanzando en la solución. Me dice la señora Andrea Paz, residente en el país, suministra la siguiente información a los efectos de liquidación de impuestos a las ganancias por el periodo fiscal 2022 y cuadro de variación patrimonial. Acá me pide dos cosas, ¿no? Que determine el impuesto, que lo liquide, cuánto tiene que pagar, sería la pregunta, y después que arme el cuadro de variación patrimonial, que creo que lo venimos haciendo ya en algunos prácticos, ¿no? ¿Está bien? Los importes indican netos de IVA de corresponder y los valores son suposiciones numéricas a los fines del práctico. Segunda categoría. ¿Cómo se imputa renta de segunda categoría? ¿Por qué criterio? Percibido de vengado. Percibido, muy bien. El criterio madre de imputación de segunda categoría, por la percepción. Y vamos a ver que hay variantes, ¿está bien? Entonces el punto 1 me dice, percibió rendimiento producto de colocaciones efectuadas en el año 2022. El primer punto me dice que es un plazo fijo con cláusula de ajuste en entidades regidas por la 21.526. Esta es la ley de entidades financieras.
Y todas las entidades financieras del país están reguladas por el Banco Central, el BCRA. ¿Está bien? ¿Cuál es el interés que percibió? 220.000 pesos. Entonces vamos a la solución. Nosotros qué decimos, bueno, es una renta, decimos que no es cedular, y fíjense que se encuentra exenta del impuesto a las ganancias por aplicación del artículo 26, inciso H. Plazo fijo, rendimiento del plazo fijo o el interés del plazo fijo con cláusula de ajuste. ¿Está bien? Exento. Si voy al punto siguiente, plazo fijo sin cláusula de ajuste, o sea, es un plazo fijo que no actualiza por inflación, ¿sí? Pero tiene un rendimiento igual y me da 163.000 pesos. ¿Cuál es el tratamiento? También no es una renta cedular y se encuentra exenta de la ley de impuestos a las ganancias. ¿De dónde surge la exención? La exención surge del artículo marco, que es el artículo 26, inciso H. Yo los invito a que vamos a ese artículo 26, están exentas del gravamen, inciso H, y lo voy a leer detenidamente para que lo veamos. Fíjense, yo tengo la versión 3.4 de Repar, y el inciso H tiene un título, dice inciso H, aplicable a partir del periodo fiscal 2021, ¿sí? Aplicable para el ejercicio 2021. ¿Y qué se aplica? Me dice, ¿qué está exento? Está exento los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras, normado por la 21.526 y sus modificaciones. En caja de ahorro, en cuentas especiales de ahorro, a plazo fijo en moneda nacional y depósito de terceros u otra forma de captación de fondos públicos conforme lo determine el Banco Central de la República Argentina. ¿Está bien? O sea que está exento cualquier colocación financiera en pesos, con o sin cláusula de ajuste. Entonces estos dos rendimientos que acabamos de ver, ¿sí?, se encuentran exentos en el impuesto a las ganancias. Digo esto y enfatizo porque hoy en clase de consulta era reiterar la consulta y decirme, bueno, pero el plazo fijo con cláusula de ajuste está grabado. No, estaba grabado en el 2020. A partir del 2021 quedó exento porque cambia la redacción de la ley, ¿sí? Acá tiene la estructura normativa, ¿sí? Está referenciada acá. Es la 27.541 y la 27.638. Estos son los dos artículos, dos leyes que cambian la estructura de exención en materia de renta financiera. Hoy los plazos fijos en pesos con y sin cláusula de ajuste, en el ámbito de impuesto a las ganancias, el rendimiento se encuentra exento. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Qué pasa con el siguiente punto? Me dice caja de ahorro en dólares. En dólares, moneda dura. Ya no dice pesos, dice dólares. En entidades financieras, ¿sí?, la suma de 188.000 pesos. ¿Esto está grabado o está exento? La norma de exención, siempre decimos, debe interpretarse de manera restrictiva. ¿Cuál es la colocación financiera que se encuentra exenta? Pesos, moneda nacional. Esto es hacer una colocación financiera en una entidad regulada por la 21.526 y todos los requisitos, es una colocación en moneda dura o en moneda extranjera o en dólares, y en consecuencia no cumple con los requisitos de la exención y ese rendimiento se encuentra grabado, ¿sí? Ahora, ¿cómo se encuentra grabado en renta de segunda categoría? Y se encuentra grabado, fíjense en qué cuadro. ¿Es renta cedular o es imposición global? Porque acá viene la segunda pregunta. Está grabado, pero ¿cómo lo va a atrapar la ley? La ley lo va a grabar de manera progresiva. Por eso vamos a este esquema, o este segundo esquema, lo marco acá, ¿sí?, en donde lo voy a colocar escala progresiva, renta de segunda categoría. 188.000 pesos. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Qué me queda por ver en este supuesto planteo? Me queda que tengo un plazo fijo en dólares en entidades del exterior, ¿sí? Hice una colocación en el Banco Río, sucursal Montevideo, Uruguay, y tengo un rendimiento. ¿Es una ganancia de fuente argentina
o es una ganancia de fuente extranjera? Es una ganancia de fuente extranjera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuente productora está alocada fuera del país. En consecuencia, es una renta de fuente extranjera. ¿Está grabado? Por supuesto que está grabado. Pero, ¿cómo lo voy a grabar? Y entonces vamos a la solución, me dice, sí, está grabado, escala progresiva, fuente extranjera. Lo distingo, ¿está bien? Entonces empiezo a distinguir renta de segunda de fuente argentina y renta de segunda de fuente extranjera. ¿Por qué es importante esta distinción de la fuente? Porque hay beneficios o situaciones que van a ser aplicables a renta extranjera y hay situaciones o beneficios que voy a aplicar a renta de fuente argentina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos hasta acá? ¿Me siguen, no? Por eso esta división. ¿Sí? Bueno, pregunto hasta acá. Plazo fijo en pesos con cláusula de ajuste, Banco Río, sucursal Colonia, Uruguay. Exento grabado. Pesos con cláusula de ajuste. Locación o ubicación de la fuente, Colonia o Sao Paulo, Brasil. Grabado, Grabado. ¿Por qué grabado? Si es una entidad financiera. Está porque regulada está por colocada en el exterior, no se elige la excepción. ¿Perdón? Está Sí. colocado en el exterior, es de fuente extranjera. Muy bien. Está colocado en el exterior y en consecuencia es una entidad financiera, pero que no está regulada por la 21.526. Porque la regulación del Banco Central de la República Argentina abarca entidades del país. Si ustedes quieren, de la quiaca usuaria, pero dentro del país. Este es un banco internacional, el Banco Río, lo cito que es muy conocido, que tiene oficinas en Sao Paulo, pero ese banco estará regulado por la entidad financiera de Brasil, pero no de Argentina. Acá la ley que regula para la exención es la 21.526. Estoy fuera del ámbito de aplicación, está grabado sin ningún tipo de dudas. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Y cómo graba? Cedulado progresivo, progresivo. ¿Bien? ¿Vamos hasta acá? Chicos, ¿se entiende? ¿Bien? Perdón, si existen preguntas, me avisan, ¿no? Bueno, vamos al Fondo Común de Inversión, ¿sí? Obviamente, reitero, el principio madre de imputación es la percepción, ¿no es cierto? Si tengo un plazo fijo y no percibí la renta, no tenemos nada que hablar, porque no hay imputación de la renta. ¿Estamos de acuerdo? Acá está todo percibido. Vamos con rescate y rendimiento de un fondo común de inversión, cuyas siglas son FCI. Rescate y rendimiento. Dos palabras del Fondo Común de Inversión. Los fondos comunes de inversión son inversiones que está dividida en cuotas partes, ¿sí? Yo invierto en un fondo común que tiene, por ejemplo, inversiones en, por decirlo de alguna manera, en acciones de empresas líderes de Estados Unidos. Entonces, cuando yo compro una cuota parte del fondo común, yo sé que el activo similar de Google, de Netflix, de Amazon, las principales compañías de Estados Unidos, Coca-Cola, ¿estamos de acuerdo? Con lo cual esa inversión es muy difícil que pierda valor, porque son acciones libres del mundo, ¿está bien? ¿Y yo qué compro? No compro una acción de Coca-Cola, compro una cuota parte de ese fondo que representa acciones de estas compañías estadounidenses. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Yo cuando compro, eso se llama suscripción de cuota parte. Y cuando retiro esos fondos se llama rescate. ¿Vamos? Yo cuando ingreso al fondo, suscribo cuotas. Cuando me voy del fondo, se llama rescate. Puedo tener un rendimiento. O sea, yo entré con la cuota parte de ese fondo común de inversión, de acciones. Pasó el tiempo y obviamente la economía mejoró, y esa cuota parte ya no vale 1000, vale 1200. ¿Sí? Y yo decido venderla y la vendo a 1200. Y ese mayor valor es una ganancia, obviamente. Disculpe, profesor, hay un micrófono abierto, está interrumpiendo la clase. ¿Cómo? Hay un micrófono abierto.
y está interrumpiendo la clase, no deja escuchar. Bien, ¿Puede silenciar todos? a ver, sí, si todos pueden silenciar, por favor. Yo voy a ver si puedo mutear acá. A ver, Que un Sánchez segundo. Luis cierre su micrófono, por favor. A ver, un segundito. Ya está. ¿Está? Buenísimo, espectacular. Muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos en esta cuestión? Tenemos, en primer lugar, el Fondo Común de Inversión, que además puede tener un rendimiento, porque los fondos, obviamente, un inversor invierte para tener una utilidad, y ese rendimiento proviene del fondo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tenemos acá? Hecha esta pequeña aclaración, este fondo en el cual yo puedo invertir es un fondo abierto, porque cualquiera de nosotros puede suscribir una lámina e invertir. ¿Sí? Estos son los fondos abiertos. Entonces el planteo me dice, Fondo Común de Inversión se llama AA1, abierto, esto es clave, constituido en el país que cotiza en la CNB por el rescate cuyo activo subyacente son activos en pesos, cualquier inversión en pesos, obtuvo 120.000 pesos al 30 de agosto del 22. ¿Está bien? Segundo, rendimiento Fondo Común de Inversión, BB6, percibió la suma de 67.000 pesos en julio del 22, rendimiento. Y punto G, Fondo Común de Inversión, BB6, cerrado, es un fondo cerrado, constituido en el país que no cotiza en la CNB, el rescate es 87 por activo de moneda extranjera, convertido al tipo de cambio, septiembre 22. ¿Está bien? Entonces vamos a la solución como para ir avanzando con el tema. ¿Qué tengo en el primer punto? El primer punto me dice, es un fondo abierto, ¿sí? Constituido en el país, con lo cual es de fuente argentina, ¿sí? Cotiza en la CNB, o sea, en un mercado regulado, ¿sí? Y obtuvo, por ese rescate, obtuvo una renta de 120.000 pesos. Todos estos fondos comunes de inversión abiertos se encuentran exentos del impuesto. Por eso la atracción de invertir en estos fondos, porque el resultado del rescate o el rescate, que es la salida o la venta del fondo común de inversión, no pagan impuestos. Entonces es tentador para el inversor hacer este tipo de colocaciones que, sabiendo que rescata más adelante, tiene una utilidad que no tributa impuestos. ¿Sí? 120.000 pesos. El punto F, ¿qué es? Ese fondo me dio un rendimiento, me dio un interés. Y ustedes saben que en segunda están todas las colocaciones financieras. ¿Sí? No vamos a leer la ley, pero todos sabemos que todo rendimiento de una colocación financiera o la colocación de un capital, dice la norma, es renta de segunda, son capitales mobiliarios. Y en el fondo de común hice eso, invertí, compré acciones, cuotas partes, que tenían un activo subyacente de activos en pesos, me dice. Un tema real, que mucha gente invierte en pesos porque es una canasta de plazos fijos, en pesos ajustable por UVA, peso ajustable por SER, peso ajustable. Entonces invierte en activos subyacentes en pesos. Como es un fondo abierto, la norma le da la exención. Fíjese que están reguladas por el banco, por la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores. Entonces acá tenemos un rendimiento y ese rendimiento también se encuentra exento. ¿Sí? Obviamente, la norma que aplica es el 20U. Acá tenemos todas las normativas referenciadas. ¿Sí? Porque, perdón, 26U, perdón, yo sigo con el chip viejo. Leo, dice 26 y yo leo 20. Todavía estoy reseteado no me reseteo con la nueva norma. 26U. Entonces cada vez que nosotros liquidamos impuestos, uno se tiene que preguntar, ¿está grabado? ¿Por qué está grabado? ¿Está exento? ¿Por qué está exento? Esto es como cuando uno era chico y se preguntaba, bueno, ¿por qué sale el sol? ¿Por qué llueve? Bueno, hay respuesta. Porque en definitiva, está exento porque la norma lo dice. ¿Dónde lo dice? 20U, 26U, perdón, vuelvo a cometer el mismo error. 26U. El interés de plazo fijo ajustable en peso está exento. 26H. Tengo que ubicar la norma, el por qué
tiene que nacer como una pregunta inquisitiva en nosotros como para indagar por qué la exención. ¿Estamos de acuerdo? No voy a leer el 20U claramente porque me parece que su redacción es muy clara, pero este es el concepto. Pero acá viene la novedad. Es un fondo común de inversión, el punto G, cerrado. No es abierto, es cerrado. ¿Qué significa que sea constituido en el país que no cotiza en la CNB? Que constituido en el país significa que es de fuente argentina. Que no está regulada por la CNB significa que está fuera del marco regulatorio, ¿sí?, de esta entidad de control que es la Comisión Nacional de Valores. Y que sea cerrado lo convierte en un activo grabado en renta de segunda categoría y grabado como imposición cedular. Vuelvo sobre este tema. ¿Qué es la imposición cedular? Es una imposición específica sin considerar las condiciones personales del sujeto. Toma la renta y aplica una alícuota. ¿Cuál es el artículo? Entonces me voy, avanzo en la redacción, esto lo estoy haciendo con una sola mano para no perder el equilibrio. ¿Y dónde comienza rentas de imposición cedular? Fíjense que comienza, yo lo tengo en la página 45, ¿sí? Impuesto cedular, rendimiento producto de la colocación de capital de valores. La colocación de valores, que es renta de segunda, no hay duda. Esto como una extensión de renta de segunda. Pero ¿cuál es el tipo de imposición que elige el legislador? Cedular. ¿Sí? Va a tomar una renta y la grava por una alícuota determinada. 95 ya no me importa. ¿Por qué? Porque ha sido derogado. ¿Sí? 96 tampoco, porque ha sido derogado. Pero fíjense el 97, dividendos y utilidades. Los dividendos están grabados. Es renta de segunda. ¿Sí? Pero por imposición cedular. Y voy al artículo 98. ¿Qué me dice el artículo 98? Las operaciones, leo el título, ¿no? Las operaciones en enajenación de acciones, valores, representativos, certificados de depósito y demás valores, cuotas y participaciones sociales, cuotas partes de fondos comunes de inversión. Acá estoy. ¿Sí? Este soy yo. Este es mi título, este es mi caso en la declaración jurada. Entonces voy a la norma. 98. La ganancia neta de fuente argentina de las personas humanas y sucesiones indivisas. Primera condición, cuando hablamos de renta cedular, siempre la renta cedular es de fuente argentina. La renta de fuente extranjera nunca es cedular. ¿Estamos de acuerdo? Para que sea cedular, dos requisitos preliminares. La renta es de fuente argentina y el perceptor es una persona humana. Nunca puede ser una persona jurídica. Estas son, así el legislador estructuró la norma. ¿Es cedular? ¿Lo grabo? Sí. ¿De qué manera? ¿Global o cedular? Cedular. Pero tiene que tener dos requisitos preliminares. Tiene que ser de fuente argentina, por eso el dato del planteo, Fondo Común de Inversión constituido en el país, requisito, fuente argentina, y el perceptor, ¿quién es? La señora Andrea Paz, persona física, persona humana. Cumple los requisitos. ¿Sí? Derivada de resultados provenientes de operaciones de enajenación, Y aquí aparecen los incisos. Y nuestro inciso es el inciso C. ¿Qué dice? Acciones, valores, certificado de depósito y demás valores, certificado de participación en fideicomiso financiero y cualquier otro derecho sobre fideicomiso, contratos similares, cuotas, partes de condominio de fondos comunes de inversión, a que se refiere el segundo párrafo del artículo primero de la ley 24083. Y acá me paro un minuto. ¿Qué es esta ley? La ley 24083 es la ley de creación de los fondos comunes de inversión. Y la propia ley, en su artículo primero, dice, mire, acá hay dos tipos de fondos. Abiertos, los que cotizan y cualquiera puede invertir, y los cerrados, que solo invierten determinados sujetos con un fin específico. ¿Está bien? Y me distingue. Punto 1, cotiza en bolsa, mercado y valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Y punto 2, ¿sí?, no cotizan en las referidas bolsas o mercado de valores y tributan ¿cuánto? El 15%. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Entonces, fondo cerrado, 98C. Que no cotiza, tributa el 15%. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? ¿Sí? Y si el fondo es abierto, antes estaba en el A,
pero con la reforma quedó dentro de la exención del 26U. ¿Está bien? Porque antes, cuando aparece la 27430, digo un poquito de historia, los rendimientos del Fondo Común de Inversión estaban grabados, porque el objetivo era grabar la renta financiera. Luego esto se fue desdibujando porque era imposible y porque los inversores, cuando vimos la primer diapo, dijimos equidad o eficiencia, y ganó la eficiencia. El inversor invertir para tener un rendimiento que luego está grabado y tener un rendimiento muy bajo, la verdad que hubo una situación de, digamos, no digo descalificación, pero de desinterés del inversor en estas herramientas financieras. Cuando volvió la exención, volvieron las inversiones. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? Entonces, fondos comunes de inversión abiertos que cotizan en pesos exentos. Fondos comunes cerrados, atención, cerrados, grabado, imposición cedular 98, inciso C. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Chicos, si hay preguntas, me dicen, ¿no? Esto en verdad, en cada caso o cada instrumento que analizamos tiene su lógica. Por eso me detengo un segundo para que veamos la lógica que tiene el instrumento para poder avanzar. Vamos con el punto siguiente, entonces. Bueno, sigamos, me dice Patricia. Punto 2. ¿Sí? Sí. No, los fondos comunes de inversión. No, los fondos comunes de inversión abiertos. Perdón, repito la pregunta. Me pregunta si los que cotizan en bolsa están grabados. ¿Sí? Repito la pregunta porque creo que en el Zoom no se escucha. Entonces la respuesta es, bueno, aquí hay que hacer el siguiente análisis. Es un fondo común de inversión. Perfecto. Yo sé que tiene dos tipos de rendimiento. Rescate o rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Rescate es el resultado venta del fondo. Rendimiento es el interés. ¿Vamos? La segunda pregunta es, bueno, ¿es abierto o cerrado? Es abierto. ¿Cotiza en la CNB? Sí, entonces está exento. Vamos de vuelta. Es un fondo común de inversión que tiene rescate o rendimiento, pero es cerrado. Es cerrado y no cotiza en la CNB. Consecuencia, grabado. ¿Cómo se graba? Cedular 98, inciso C. ¿Vamos hasta acá? Entonces la pregunta clave en el fondo ¿es abierto o cerrado? ¿Sí? Si es abierto, ¿por qué el abierto está exento? Porque fíjense, si está abierto, ¿dónde cotiza? En el mercado de valores. Cotiza en la CNB, igual que cotiza YPF, que cotiza Banco Galicia. El mercado de valores, la primera norma impositiva del mercado de valores es que está exento. No paga impuesto al cheque, no paga renta, no, está exento. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere el mercado de valores? ¿O qué quiere el legislador cuando legisla el mercado de valores? Que sea un mercado transparente, que uno no vaya a pagar impuestos, que haya operaciones de venta libre de impuestos. ¿Está bien? Si usted tiene una acción de YPF que cotiza en bolsa, va y la vende, paga impuestos, no. Porque es una acción que cotiza en bolsa de la CNB y en consecuencia tiene la exención. ¿Estamos de acuerdo? El fondo común de inversión cerrado no cotiza en bolsa, en el supuesto que estamos viendo. En consecuencia está fuera de esa regla de transparencia de mercado, porque no olvidemos que el mercado de valores está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Y créanme que la Comisión Nacional de Valores es como el Banco Central para los bancos. Es un marco regulatorio estricto, ¿sí? De transparencia, de operación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Vamos al punto 2. Contador, disculpe una pregunta. Sí, cómo no. En el inciso C del artículo 98 dice, en un inciso I, que cotizan en bolsa y que no cumplan los requisitos del U del artículo 26. ¿Cuáles serían esos? Exacto. Porque sí sé lo que no son, lo que cotizan y lo que no cotizan. Pero los que sí cotizan y no cumplen con el 26, ¿cuáles serían? Muy buena pregunta. Entonces esto me obliga a volver al 26, inciso U. Fíjense que el 26, inciso U, que también ha sido motivo de la reforma, ¿sí? Es un poquito largo, pero me parece que es importante leerlo, ¿sí? Y es lo que acabamos de citar por acciones YPF. Dice, están exentos los resultados provenientes de operaciones de compra-venta, cambio, permuta, disposición de acciones, valores,
representativo de acciones y certificado de depósito obtenidos por personas humanas. Siempre acá requisito. Persona física es el perceptor. Residente e individuos radicadas en el país, siempre que las operaciones no resulten atribuibles a sujetos comprendidos en el inciso D y F del último párrafo del artículo 53, o sea, no es empresa. La exención será también aplicable para estos sujetos a las operaciones de rescate de contraparte de fondos comunes de inversión del primer párrafo del artículo primero de la 24083. La exención también será aplicable a las operaciones de rescate de cuota parte de los fondos comunes de inversión del primer párrafo del artículo primero de la 24083. ¿Qué es la 24083? La ley que regula fondos comunes de inversión. El primer párrafo son abiertos, el segundo son cerrados, con lo cual esta norma va al Fondo Común de Inversión abierto. ¿Y qué dice? En tanto el fondo se integre como mínimo con un porcentaje que determine la reglamentación por dichos valores, siempre que cumplan las condiciones que menciona en el párrafo siguiente. No voy a leer el decreto reglamentario, pero le digo que esa composición que exige la norma es de un 75%. En la cartera de inversión del fondo, yo debo tener como mínimo un 75% de un activo determinado para que esté exento. Y ahora sigo. El beneficio previsto en el párrafo precedente solo resultará de aplicación en la medida en que A. Se trate de una colocación de oferta pública con autorización de la CNB, organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Finanzas y del Ministerio de Hacienda, y B. Las operaciones hubieran sido efectuadas en mercados autorizados por ese organismo bajo segmentos que aseguren la prioridad, precio, tiempo y por interferencia de ofertas, y C. Efectuada a través de una oferta pública de adquisición y canje autorizados. ¿Sí? Y que la exención a que se refiere el primer párrafo de este inciso procederá también para las sociedades de inversión fiduciarias y entes que posean carácter de sujetos. La exención prevista en este inciso, me voy al párrafo siguiente, también será de aplicación para los beneficiarios del exterior y demás. ¿Esto qué significa? Esto básicamente me dice, la exención, y vuelvo al 98C, para que esto se entienda. Perdón, voy con una mano, ¿no? Por eso me demoro. 98C, ¿qué decía el punto 1? Cotiza en bolsa o mercado de valores por la comisión y que no cumplan los requisitos, acá hace referencia el 20U. El 20U me dice, mire, ¿usted está exento? Sí, pero le pongo una condición, que el activo, primero cotiza en bolsa, sí, y está exento, sí, pero le pongo una condición, que su activo subyacente tenga por lo menos un 75%, por ejemplo, de acciones que cotizan en bolsa en la CNB. Ejemplo, yo tengo un fondo común de inversión de 1000, pero por lo menos 750 tienen que ser, por ejemplo, acciones de YPF, porque yo sé que las acciones de YPF cotizan en bolsa reguladas por la CNB. Es decir, para que el fondo común de inversión esté exento, abierto, tiene que tener inversiones en activo exento, que por ejemplo pueden ser acciones que cotizan en bolsa o reguladas por la CNB. Entonces el punto 1 que me dice, cotiza en bolsa, sí, pero ¿qué pasa? No cumplen con los requisitos del 26U, no cumple con el 75% en activos exentos. ¿Está bien? En consecuencia, pierde la exención. ¿Sí? Y en consecuencia, está grabado, y si pierde la exención está grabado, entonces, ¿pero cómo lo grabo? Y lo grabo por el 98, inciso C, punto 1. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Al 15%, claramente. ¿Sí? Entonces, bueno, qué complicado. Yo tengo un cliente que tiene 10 fondos comunes de inversión. ¿Cuál sé que está exento y cuál sé que está grabado? Por suerte, los bancos tienen departamentos impositivos. Y cuando ustedes le piden, y entran a la página del banco, y le piden el perfil de inversor, o le piden la composición del fondo, el banco le dice, esta es la composición que tiene, tanto en exentos, tanto en grabado. Con lo cual, uno puede diagnosticar, si ustedes quieren, que este fondo está exento o este fondo está grabado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Si se contestó la pregunta, me avisan y si no, sigo, ¿no?
pero es muy buena la pregunta que me obliga a detenerme en este punto. Bueno, ¿qué me pasa con los títulos públicos? Están emitidos en dólares por una entidad oficial argentina que cotiza en la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Convertida en pesos al tipo de cambio a la fecha de supuesta disposición de corresponder, y que tengo resultado venta 40.000 en enero del 22, y tengo renta devengada en el 21, pero puesta a disposición en junio 22. Entonces, vamos acá. Acá aparece la misma solución. Todo este tipo de inversiones se encuentran exentas, ¿sí? Las inversiones en títulos públicos, que tengo un resultado positivo de la venta, se encuentran exentas. La normativa es el 26U, que es largo, último párrafo. Vamos acá. 26, perdón, vuelvo. Recuerden que estoy con una mano, estoy lento. Dice, último párrafo, 26U. Cuando se trate de valores alcanzados por la disposición del artículo 98 de la ley, no comprendidos en el primer párrafo de este inciso, los sujetos mencionados en este último también quedarán exentos por los resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta, disposición, en la medida que coticen en bolsa o mercado de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 109 del impuesto de esta ley. Idéntico tratamiento resultará de aplicación de los beneficiarios del exterior por aquellos valores no comprendidos en el cuarto párrafo de este inciso. Básicamente la norma me dice, mire, toda inversión en títulos públicos, obviamente títulos públicos del país, ¿no es cierto? Por eso el planteo dice por entidad oficial argentina, ¿no es cierto? Ustedes saben que los estados emiten títulos públicos, se Cava o provincia de Buenos Aires emite títulos en dólares y los inversores lo captan en el convencimiento de que la venta está exenta y obviamente obtienen un mayor rendimiento, o ese rendimiento de ese título también se encuentra exento, ¿sí? Entonces nosotros ponemos acá que ambos conceptos están exentos del impuesto. Ahora acá es de notar que el método de imputación del percibido queda desplazado no por la percepción, sino por la puesta a disposición. Cuando hay títulos o cuando hay acciones, ¿cómo imputo la renta? La renta la imputo por un criterio específico, ¿sí? Que se llama puesta a disposición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No con la percepción, porque ¿cuál es la distinción? La percepción real es que yo transfiero a tu cuenta bancaria el rendimiento. Y la puesta a disposición, digo, está disponible, hay un cheque en tesorería de la empresa, pásalo a buscar. El cheque está disponible, la renta está disponible, no está percibida, pero hay una disposición. ¿Estamos de acuerdo? En consecuencia, tengamos en cuenta que en segunda categoría aparece este concepto de imputación de la renta, no por su percepción, sino por la puesta a disposición. Artículo 24, obviamente, de la norma. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Venimos bien, ¿no? ¿Preguntas? Vamos al punto 3, ¿sí? Y acá estoy con el tema de los préstamos, que es un tema más sencillo, pero había que transitar el camino de los títulos, ¿no? Realizó las siguientes operaciones de préstamo de dinero a 60 días. Punto 1, se firmó un contrato de préstamo por 10.000 y se pactó sin interés debido a que se trata del personal doméstico que presta servicio en su vivienda, ¿sí? Pues acá tenemos que ir de lleno a segunda categoría. Ese préstamo, ¿tiene interés? El planteo me dice que no, ¿sí? Porque es la chica de la casa, es Mimi, que me cuida la casa, los hijos, hace la comida, plancha la ropa. ¿Cómo le voy a cobrar intereses, no? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice la norma? ¿Está bien o está mal? ¿Hay una presunción o no? Tenemos que ir al artículo 52, ¿sí? El artículo 52 dice, cuando no se determine en forma expresa el tipo de interés, estoy en la página 28, a los efectos del impuesto se presume, salvo prueba en contrario, ¿sí?, que toda deuda, sea esta consecuencia de un préstamo, de la venta de un inmueble, etcétera, devenga un tipo de interés no menor al fijado por el Banco de la Nación Argentina
para descuento de documentos comerciales, excepto el que corresponda a deudas con autorización legal pactada o fijada judicialmente, en cuyo caso será de aplicación los que resulten los valores corrientes de plazo. Entonces, ¿qué dice la norma? Mire, cuando no se determine el tipo de interés, yo presumo que hay un interés. Porque usted prestó, pero no fijó interés. Entonces yo presumo que ese préstamo es a interés y me fijo una tasa. La misma tasa que fija el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento de documentos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Veamos la solución. ¿Qué me dice la solución? Mutuo pactado, servicio doméstico, 0. ¿Sí? ¿Está grabado? La solución dice que no. ¿Por qué no? Porque la ley claramente en el artículo 52 dice, salvo prueba en contrario. Yo puedo probar que no le quise cobrar intereses al personal doméstico. ¿Sí? ¿Lo puedo probar? ¿Qué dicen? Sí, lo puedo probar. Ahora, ¿cómo lo pruebo? ¿Cuál es la prueba en contrario? ¿Sí? Porque se presume, vuelvo al tema, se presume, salvo prueba en contrario. ¿Y cuál es mi prueba en contrario? Y bueno, yo diría, hagamos un contrato de préstamo, que en la cláusula tercera digo que expresamente no devenga interés. ¿Está bien? Entonces tengo un medio probatorio. ¿Sí? Tengo un elemento probatorio en el cual las partes voluntariamente reconocen no cobrar interés, el acreedor reconoce no cobrar interés al deudor, digamos. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Qué otro contexto me ayuda a no cobrar interés? La relación, la cercanía, la familiaridad, digamos, con el personal doméstico. Yo le presté para ayudarla, no porque tenía, no sé, un problema económico, un familiar enfermo. La ayudé, le presté para ayudar y no para el motivo, la causa fin del contrato. Le presté para ayudarla, pero no para cobrarle un interés. ¿Estamos de acuerdo? Hay una cercanía. El contexto me ayuda también a determinar la prueba en contrario. No es un tercero. Bueno, es un tercero, pero no es un desconocido, quiero decir, ¿no es cierto?, en la relación. ¿Vamos hasta acá? Entonces la prueba en contrario es relevante, pero tengo que tener el elemento para probarlo, porque se presume, salvo prueba en contrario, ¿no es cierto? ¿Vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Me siguen? Cuando ustedes hicieron derecho tributario, ¿cómo funcionaba la presunción? Ustedes tenían un hecho conocido, un razonamiento lógico y una consecuencia, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Yo presté plata. ¿Qué dice la norma? Yo presumo, si prestó plata a un tercero, presumo que es un préstamo y hay un interés. Yo tengo que destruir esa presunción. ¿Cómo la destruyo? Con este contrato que dice que no tengo intención de cobrarle interés. Con esto puedo demostrar que es el personal doméstico. Sí, lo demuestro porque la tengo registrada como personal doméstico. Le pago todos los meses un haber jubilatorio o contribuciones que acreditan que es personal de la casa, que está hace 20 años, etc. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hay elementos. ¿Bien? Vamos al punto siguiente. Contrato de préstamo, ¿sí? Y se pactó un interés del 5% mensual directo. Acá no me dice más nada, con lo cual es una colocación financiera, ¿sí? Claramente, 200.000 por 2 meses y tengo un interés, 20.000 pesos. ¿Vamos hasta acá? Ahora, la pregunta es, ¿esto es renta cedular o renta global? Y es renta global. ¿Por qué no es cedular? Y bueno, porque no está en el 98, no está en el 97, no está en el 98 y no está en el 99, que son los artículos de renta cedular. Yo tengo que analizar por descarte, digamos. Voy al 97. ¿Qué es el 97? Dividendos y utilidad. Este no es. Voy al 98, rendimiento de fondo, este tampoco. Voy al 99, resultado de venta de inmueble, este tampoco es. Por descarte, no estoy en la normativa específica de renta cedular, en consecuencia, es global, pero está grabado porque es la colocación financiera de un capital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, primero tengo que analizar, ¿es cedular? Y miro, 97, 98, 99, no está,
Entonces voy a la imposición del artículo 94. ¿Vamos hasta acá? Vamos al último punto. ¿Sí? ¿Y qué me dice? Me dice que préstamos por 30.000, sin instrumentación, sin contrato, a su hermano, transferido a su cuenta bancaria, no se pactaban intereses por tratarse de un familiar, el mismo fue devuelto a su vencimiento mediante un depósito bancario. ¿Sí? La tasa nominal anual es de un 34%, adelantada, BNA, para descuento de documentos comerciales, 34%. Es un préstamo familiar, ¿sí? Pero me dice el planteo, no hice ningún contrato, no hice ningún documento, ¿sí? ¿Debo grabar los intereses? La respuesta es no, ¿sí? Y acá aparece un caso que es, para nosotros, un leading case, una especie de fallo clave en la materia que se llama Díaz de Elíades. Resulta que Díaz de Elíades le había prestado plata a un sobrino para, eh, para que él instale una fábrica de alfajores. ¿Sí? Y viene un fisco y dice, ¿cómo es un préstamo? El artículo 52. ¿Tiene contrato? No. ¿Cómo puede acreditar? No, no tengo forma. Yo le presté porque es mi sobrino y no tengo otro documento que el vínculo parental, digamos. Entonces, dice, bueno, yo presumo 52, no tiene prueba en contrario, prospera la presunción. Recuerden, veo un hecho, aplico un razonamiento lógico y saco la consecuencia. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? Porque el contribuyente no pudo demostrar que no le quiso cobrar interés, pero acredita algo fundamental en la causa, que es el vínculo parental. Dice, pero no es un tercero, no es un desconocido, es mi sobrino, que inició un emprendimiento, lo quise ayudar, le di la plata y después me la devolvió. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Fiscal? Perdón, el Tribunal Fiscal gana el fisco, pero en la Cámara, está hablando de un fallo del año 81, ¿no? Pero es emblemático para nosotros, dice, no, acá no importa tanto la instrumentación cuando son préstamos entre parientes. Hay cierta flexibilidad. Yo a un pariente no le hago firmar un documento, no le hago firmar un contrato. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay ese vínculo de familiaridad. ¿Estamos de acuerdo? No está la rigurosidad de un tercero que le pide un veral, le pide un garante, le pido, no. Acá hay una familiaridad y en el ámbito de la familiaridad, ¿sí? Le presto un dinero con promesa de devolución. Si mañana mi suegra me pide $10.000 y yo se lo presto. ¿No es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque mi familia política, digamos, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces evidentemente hay un vínculo familiar que me induce, la conozco, hay familiaridad, hay obviamente un vínculo familiar político, pero claramente está. Y si no cobro interés, porque la idea nunca fue lucrar con esa operación. Entonces aparece este fallo que aun cuando no exista prueba en contrario, el mero vínculo parental aparece como un disparador eximente o de prueba en contrario que exige el 52 para no grabar o para que no prospere la presunción. ¿Está bien? Y obviamente después aparece una familia de fallos, ¿sí? Conrado, de Martino, que van en la misma lógica que aquel fallo de Díaz de Elíades, ¿no? ¿Bien? Bueno, chicos, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Bien? Profe, disculpe. Sí. Usted dijo que, bueno, con el hecho de que exista familiaridad, Sí. basta para destruir la presunción, digamos. ¿Hay algún tipo de límite en el sentido de que, por ejemplo, se dé un caso que aseguren que son primos súper lejanos y tratan de destruir la presunción esa por el vínculo familiar? Bueno, claramente usted tiene que demostrar el vínculo familiar. Lo hará con la partida de nacimiento, con la partida de casamiento de su hermana con su cuñado, no sé, buscará la forma de acreditar. Mientras más lejano el vínculo, la lógica, si usted aplica el fallo, es que tengo que dar una mayor rigurosidad en la instrumentación, porque mientras más lejos el vínculo familiar, hay un mayor desconocimiento
de la situación personal del deudor, ¿no es cierto? Entonces yo ahí lo que dice digamos, la moraleja del fallo es que mientras más cercano el vínculo, menor es la rigurosidad formal en la implementación del contrato. Mientras más lejano el vínculo, mayor la implementación o los recaudos que usted tendría en otorgar un préstamo, digamos. ¿Está bien? Así que eso me parece que hay que analizar caso por caso, ¿sí? Como para tener una respuesta precisa, pero la regla general es esa: más cercano el vínculo, menor implementación; más lejano el vínculo, mayor implementación. ¿Está bien? Y que responde en verdad a la lógica del negocio también, ¿no? Bueno, vamos al punto siguiente, punto 4. ¿Cómo venimos? 14, un poquito atrasado, pasa que empezamos tarde, pero bueno, acá avanzamos un poco más. Vendió 2 terrenos, me dice el planteo, ¿sí? Vendió 2 terrenos para construir su casa habitación. El terreno A fue adquirido en julio 17, este dato es clave, póngalo en amarillo, en verde. Adquirió en junio 17, antes de la reforma. ¿Cuándo fue la reforma? 1 del 1 del 2018. Esto lo adquirió antes, ¿sí? En 80.000. Lo vendió en octubre del 22, lo vendió durante la reforma, o después de la reforma, en 100.000, a los 90 días, a plazo. Y no se pactaban intereses. El impuesto a la transferencia de inmueble, que nosotros llamamos ITI, fue pagado por la suma de 1.500 pesos. Entonces vamos a la solución. Nosotros le decimos, bueno, este resultado de venta no está agravado por el impuesto a las ganancias, porque el inmueble se adquiere antes de la reforma, pero sí paga el impuesto a la transferencia de inmuebles, que lo paga el vendedor al 1.5 sobre el valor de la venta. Entonces, ¿qué tengo? Vendí a 100.000, compré 80, resultado positivo 20.000, pero los 20.000, fíjense, están en la columna de exentos, ¿está bien? Porque no aplica la gravabilidad, ¿sí?, del impuesto a las ganancias. ¿Vamos hasta acá? ¿Por qué? Porque el inmueble se adquirió antes de la reforma, ¿sí? ¿Qué pasa con los 1.500 que yo pagué en escribanía? Porque tuve que pagar el impuesto de transferencia de inmueble. 100.000 por 1.5, 1.500. Como no es ganancia grabada, ese impuesto que pagué no me lo puedo deducir, porque no está afectada una fuente productora de ganancia. En consecuencia, esos 1.500 es un uso de la ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Un gasto que no puedo deducir, uso de la ganancia. ¿Pero qué me pasa? Me dice el planteo que yo vendí, pero vendí a plazo, ¿sí? Y cuando vendí a plazo, el artículo 52 que vimos recién no se agota porque tiene un segundo párrafo. Un segundo párrafo que dice: si la deuda proviene de ventas de inmuebles a plazo, la presunción establecida en el párrafo anterior rige sin admitir prueba en contrario, aun cuando se estipule expresamente que la venta se realiza sin computar intereses. Acá la presunción cambia y pasa a un formato más riguroso. Dice: no admito prueba en contrario. Si usted vendió a plazo, yo presumo que hay un interés contenido en la operación. Pero yo digo, no, pero en la escritura puse que no devengo intereses, no importa, porque la presunción es absoluta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sobre los 100.000 pesos, que es el valor de venta, yo debo calcular cuál es el interés contenido en la operación. Entonces hago un cálculo matemático, más bien de matemática financiera, y digo 100.000 dividido 1.34 dividido 12, porque es la tasa anual, y lo multiplico por 3 porque el plazo es de 90 días. ¿Está bien? Entonces, ¿qué obtengo como consecuencia de esa metodología matemática? El interés. ¿Cuánto es mi interés? 7.834. ¿Está grabado? Sí, es un interés grabado por el artículo 52, segundo párrafo. ¿Vamos hasta acá? ¿Pero realmente cobré ese interés o no? Eso, ¿cobré 100.000 o cobré 100.000 más 7.834? Yo cobré 100.000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese interés va a pasar a otra columna que se llama no justificación. ¿Vamos hasta acá? ¿Por qué no justificación? Y porque en verdad yo cobré 100.000, yo no cobré 100.000 más un interés, es un interés presunto, es un interés ficticio, digamos, que la norma me impone
Porque el legislador piensa que si yo vendo a plazo, debería haber cobrado un interés. ¿Estamos de acuerdo? Como yo no lo cobré, debo calcular presuntivamente cuánto es el cómputo de ese interés. Pero es una no justificación, a tal punto que yo con eso no puedo justificar, digamos, ningún tipo de gastos. ¿Vamos hasta acá? ¿Me siguen, no? Lo voy a comparar con la amortización. Si yo, que sí lo vimos en otros prácticos, si yo tengo una amortización, ¿qué me pasa con la amortización? ¿Me baja la ganancia? Sí, me baja la ganancia. ¿Pero es una verdadera salida de fondos? No. Entonces, ¿qué hago? Resto la ganancia y lo coloco en la columna de justificación. ¿Está bien? Porque no es que yo saqué 1.000 pesos de amortización. Nunca salieron de la billetera 1.000 pesos. Entonces lo justifico. Acá me pasa al revés. La amortización era un gasto. Acá el interés presunto es un ingreso. Yo tengo más ganancia, pero esa ganancia es ficticia. Entonces va como una no justificación. Si lo miro y lo pienso de la billetera, no me movió un peso la declaración jurada. ¿Me obliga a pagar impuestos? Sí, pero no me genera un movimiento en la ecuación patrimonial porque yo no recibí intereses por esa operación. Yo recibí 100.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Es una no justificación. Es el mecanismo inverso de la amortización. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Si hay preguntas me dicen, volvemos sobre el tema. Entonces acá hay un fallo que se llama Juan Secreto, viejísimo también, pero interesante, del Tribunal Fiscal de la Nación, porque la discusión era, ¿y si un interés presunto está por dentro o está por fuera? O sea, el contribuyente tiene que sumar los 7.834 o estaban contenidos en los 100.000. Y la jurisprudencia dijo, no los cobró. Entonces están contenidos en los 100.000 y por eso hacemos este cálculo que ven acá, que dentro de los 100.000 calculamos el interés contenido en la operación. ¿Me siguen, no? Entonces, esta discusión ya no la tenemos más, o si en algún planteo el fisco lo plantea, tenemos Juan Secreto para hacer la defensa correcta. El interés presunto no adiciona a la operación, está incluido en la operación y por eso hacemos este cálculo. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? Contador, y en el caso, disculpe, en el caso que la venta esta se haya cobrado después de los 90 días, se tendría que imputar, digamos, si cabe para otro periodo, digamos, recién en segunda categoría la fecha en que se cobra. ¿Me repetís la pregunta que no te escuché bien? Que en el caso se cobra los 100.000 pesos y no se pactaron intereses, ¿que no? Exacto. Bien, en el caso que, por ejemplo, se venda y se cobre en un periodo siguiente este inmueble, se computarían intereses, pero para el periodo siguiente, porque ahí recién se percibiría el interés, ¿verdad? Claro, porque esto tenemos que ir por percepción. Sí, es correcto. Acá el criterio de imputación es la percepción. Claro, muchas gracias. Sí, claro, el criterio es la imputación, es la percepción. Si no percibió, no hay rendimiento. Acá, ¿por qué aparece el tema? Porque me dice adquirido y vendido en octubre, ¿no es cierto? Y no se pactó intereses, pero se vendió a plazo. ¿Sí? Entonces tenemos todos los supuestos para grabarlo. Pero si yo vendo a plazo, y tengo que ir buscando cada percepción para imputar la renta, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos al terreno B, adquirido en marzo del 2020, acá es clave, porque ya entro de pleno con la reforma, en 140.000 pesos. El monto se encuentra actualizado por IPC entre la fecha de compra y la fecha de venta, esto se actualiza. Vendido en 280.000 pesos en octubre del 22 de contado. ¿Sí? Igual el planteo me dice tasa nominal, 34, 30 días. Entonces yo tengo acá en la solución que voy a tener. ¿Esto está grabado? Sí, esto está grabado porque la reforma ya me modifica el concepto de ganancia del artículo 2 e incorpora artículo 2, apartado 5, y me dice que están grabados los resultados provenientes de la enajenación de inmuebles. Entonces yo vendo un inmueble, un solo inmueble, ¿sí? Y ya aparece grabado con esta imposición nueva que tiene la ley de impuestos de ganancias. ¿Cómo es la imposición? Bueno, me toma el precio de venta, que son los 2.80, ¿sí?
y le resto los 140, con lo cual es ganancia grabada por 140.000 pesos. Ahora, ¿cómo tributo? Fíjense cómo está plasmado, tributo por cedular. ¿Sí? Si tributo por cedular, entonces tengo que ir al artículo 99, en donde me dice que están grabados de manera cedular a la alícuota del 15%, ¿sí? El resultado de venta de la enajenación de inmuebles. Vamos acá. ¿Sí? Entonces, repito, ¿cómo me doy cuenta que es cedular? Y bueno, tengo que indagar 97, 98, 99. ¿Está en el 99? Sí, perfectamente, sin consecuencia. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Entonces, como está grabado, entonces lo leo rápidamente, dice las ganancias de las personas humanas y de la asociación indivisa de la enajenación o transferencia de derechos reales sobre inmuebles situados en la República Argentina, recuerden, requisito es fuente argentina más persona humana, tributará la alícuota del 15%. ¿Sí? La ganancia bruta se determinará en base a las siguientes pautas. 1. Deduciendo del precio de enajenación o transferencia el costo de adquisición actualizado mediante la aplicación del IPC. ¿Está bien? O sea que acá, ¿yo qué tengo que hacer? Precio de venta menos costo por IPC actualizado, costo actualizado, diferencia, renta grabada al 15%. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? Entonces esto significa que voy a grabar siempre esta operación de compraventa, aunque sea un solo inmueble en el año y no haya habitualidad, sí, porque incluso algún sector de la doctrina dice que esto es una excepción al requisito de la habitualidad. ¿Por qué? Porque yo cuando vendo un inmueble extingo la fuente productora y en consecuencia lo debo grabar igual porque está en el artículo 2, apartado 5. ¿Está bien? Bien. Si no hay preguntas hasta acá, vamos al punto siguiente, ¿sí? Participación en sociedades, punto 5, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué tenemos? Dividendos efectivos de BBSA, puesto a disposición en junio 22 por 70.000 pesos, correspondiente al ejercicio económico cerrado el año anterior, 31 de diciembre 21. La empresa practicó la retención de impuestos a las ganancias al momento del pago producido en julio 22. ¿Está bien? Pues acá también aparece una novedad importante en la ley. ¿Por qué? Porque nosotros venimos diciendo que los dividendos ahora están grabados. ¿Sí? ¿Y cómo están grabados? Están grabados por imposición cedular, artículo 97. Entonces, ¿qué debo tomar? ¿Cuál es el rendimiento de la acción? Los dividendos. Como los dividendos, 70.000, lo multiplico por el 7%, esto me da 4.900 pesos, ¿sí? Y cuando voy a buscar el dividendo, la sociedad me dice, no se va a llevar los 70.000, se lleva 65.000 más una constancia de retención de 4.900. ¿Por qué? Porque me practica la retención que indica la norma en materia de pago de dividendos. Entonces yo voy a tener renta grabada, 70.000. ¿Cómo lo grabo? Voy de vuelta, cedular, está en el 97. ¿Sí? Cedular, es decir, tomo la renta y le aplico una alícuota determinada. Y los 4.900, ¿sí?, van a jugar en la columna que dice retención de impuesto a las ganancias. ¿Qué es una retención? Es un crédito, es un pago anticipado del impuesto. O sea, cuando vemos la declaración jurada, que vamos a ver enseguida, voy a descontar este crédito, porque cobré menos, pero me dieron un certificado de retención. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, ¿qué me pasa en el punto siguiente? Me dice que retiró fondos de la empresa HH para gastos personales por 90.000 pesos. Entonces, ¿yo qué tengo como planteo? Me dice la sociedad practicó la retención correspondiente a impuestos a las ganancias en oportunidad del pago de tales retiros. HH inicia actividades en enero del 21 y cerró ejercicio comercial el 31 de diciembre del 21. El estado de resultado arrojó un resultado contable positivo de 780.000 pesos. La señora Paz tiene una participación del 30% en el capital. Sin embargo, el 30 de abril, la reunión de socios que aprobó estados contables no trató la distribución de utilidades. Entonces, ¿qué pasó? Ella retiró fondos, como la historia. La empresa tiene utilidad. ¿Por cuánto? Por 780. Ella retira fondos.
pero la empresa no distribuye dividendos. Lo que ella se llevó, ¿qué son? Son dividendos. Entonces la estructura normativa, ¿qué dice? Bueno, miren, tenemos un tema porque hay plata que ella se llevó y no son dividendos. ¿Cuándo son dividendos? Cuando viene la asamblea de accionistas o reunión de socios y aprueba el balance y decide distribuir utilidades, decide distribuir dividendos. O sea que hay una resolución societaria que decide el destino de los fondos utilidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ante esta situación, ¿qué pasa? La norma incorpora un artículo 50 que se llama dividendos fictos, dividendos presuntos. ¿Y qué dice? Se presumirá que se ha configurado la puesta a disposición de los dividendos utilidades en los términos del artículo 24, conforme lo dispuesto en el quinto párrafo del inciso A, cuando se verifique alguna de las situaciones que se enumeran a continuación. Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, comprendidos en el artículo 70, realicen retiro de fondos por cualquier causa, por el importe de tales retiros. Si retiran fondos y no dicen qué son, ¿qué presume la norma? Que son dividendos. ¿Y por qué presume que son dividendos? Porque lo quiere grabar al 7%, porque presume que si son dividendos va como impuesto cedular al 7% del artículo 97. Pero la ley establece una condición. Volvemos de vuelta a la presunción. Yo parto de un hecho, hago un razonamiento lógico y llego a una conclusión. ¿Cuál es mi punto de partida? Que yo tengo utilidades. Fíjense que el balance del año anterior dice, yo tengo 780.000 pesos de utilidades. Entonces lo que ella retira, yo presumo que son dividendos. ¿Por qué presumo que son dividendos? Porque había en stock utilidades para distribuir. Y claro, el directorio, pícaro, dice la norma, no quiere aprobar dividendos porque sabe que si lo llama dividendos, yo tengo que pagar el 7, entonces le llamo retiros. Pero entonces el 50 dice, no me importa. Yo presumo que son dividendos, aunque sean retiros, porque en definitiva, si ya había utilidades precedentes del año anterior y estos retiros se van efectivizando, para mí son dividendos. ¿Y cómo hace para legalizarlo? Y establece la presunción. ¿Estamos de acuerdo? Y presume que son dividendos, y por eso estos 90.000 pesos que retira el accionista, ¿sí? Están grabados. Entonces hacemos el cálculo. ¿Cuánto es la utilidad? 780. Estoy en la solución. ¿Qué porcentaje tiene ella de participar? Un 30. Entonces le hubieran correspondido retirar 234. ¿Cuánto retira? 90. Estoy dentro del límite. Al 7 me da 6.300. O sea que cuando ella retiró los fondos, yo le retuve 6.300 y se llevó 83. Pero la ecuación es la siguiente. Grabado 90, que son los retiros, y me fijo que acá tengo en la columna de retención de impuestos a la ganancia el certificadito de retención que le hizo la empresa con motivo del retiro. ¿Está bien? Grabado, obviamente que sí, pero por imposición cedular. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Y yo creo que hemos recuperado tiempo y vamos al punto 6. Enajenación de acciones realizadas en el 22. Enajenación de acciones. ¿Y qué tengo? Acciones de una sociedad constituida en el país, que no cotiza en bolsa o mercado de valores, precio de enajenación 600, costo de adquisición 500, actualizado según el índice del 93, las acciones fueron adquiridas en febrero del 21. ¿Esto está grabado? Sí. ¿Por qué? Porque no cotiza en bolsa. Esta es la respuesta. ¿Las acciones que cotizan en bolsa están grabadas? No, están exentas. ¿Por qué? Porque cotizan en bolsa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Estas son acciones de una pyme salteña, obviamente que no cotiza en bolsa, y lo vendía a 600.000, mi costo fue 500, actualizado por supuesto, ¿sí? Por el artículo 93, y me queda 100.000. ¿Esa ganancia está grabada? Sí. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cedular o global? Y la respuesta es cedular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque aplico el 98. Voy de vuelta. Cedular, 97, dividendos y utilidades. 98, acciones, fondos comunes de inversión. 99, resultado de venta de inmuebles. Como son acciones, están grabadas, va el cedular, por eso lo coloco acá.
renta de segunda, 15%, y es la consecuencia que tengo porque no cotiza en bolsa. ¿Está bien? Me queda, por supuesto, el punto siguiente, sociedad constituida en el exterior, ¿sí? Que cotiza en mercado del exterior, pero no en la CNB, cotiza en otros mercados, ¿sí? Precio de transferencia 80, costo computable 50, la operación no pagó impuestos análogos del impuesto de las ganancias en el exterior. ¿Esto está grabado? Sí, claramente. ¿Por qué? Porque cotiza en bolsa, pero en mercado regulado que no es por la CNB. ¿Estamos de acuerdo? La CNB, recuerden, la Comisión Nacional de Valores, cotiza acciones que cotizan en la bolsa de, no sé, de Sao Paulo. Bueno, está grabada. Pero ¿dónde están esas acciones? ¿En la Argentina o en Sao Paulo? En Sao Paulo, Brasil. Entonces, ¿de fuente extranjera? Sí, es de fuente extranjera. ¿Y cómo tributa la ganancia de fuente extranjera por el resultado de venta de acciones? Tributa al 15%. Y por eso aparece en la columna que está acá, ¿sí? Liquidación progresiva, no cedular, progresiva, pero a esta alícuota proporcional que establece el artículo 94, tercer párrafo, a cuales sí me remito en su lectura. 94. ¿94 qué es? Y renta progresiva, no hay duda. Pero nosotros siempre, cuando venimos al 94, nos fijamos en la tablita, ¿viste? Y ahí parece que se acaba el mundo. No, el tercer párrafo. Primero, segundo, tercer párrafo. Cuando la determinación de la ganancia neta de los sujetos del primer párrafo de este artículo incluye resultados comprendidos en el título sexto de esta ley, fuente extranjera, ¿sí? Proveniente de operaciones de enajenación de acciones, valores, certificados, participaciones, fondos comunes, otro derecho, monedas digitales, títulos, fondos, así como la enajenación de inmuebles o transferencia de derechos reales sobre inmuebles, quedarán alcanzados por la alícuota del 15%. ¿Sí? Entonces, está dentro del 94, pero no es progresiva, es proporcional al 15. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? Supongamos que yo decido invertir en Bitcoin. ¿Sí? Bueno, no soy de esa generación, pero decido invertir en Bitcoin. Compré Bitcoin a $10.000 y lo vendo a $12.000. ¿Sí? ¿Tributo impuesto a las ganancias? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo soy un pequeño inversor que, bueno, ya tengo plazo fijo, tengo inmueble en alquiler y compro Bitcoin, $10.000, y lo vendo en $12.000. ¿Está grabado? Muy Si bien. el sujeto es residente en el país, sí. ¿Perdón? ¿Me repite la pregunta? No, le decía que si el sujeto es residente, sí tributa. No, claro, yo digo, yo, Antonio Méstica, residente del país, persona humana, compro Bitcoin. Compro a 10.000 y vendo a 12.000. ¿Está grabado? Sería la primera pregunta. Sí. ¿Es de fuente argentina o fuente extranjera? Y ¿Qué sería? pareciera ser de fuente extranjera. Fuente extranjera. Sí, no sé dónde está el servidor de Bitcoin, ¿no? No tengo la menor idea. Pero seguro que Bitcoin no es argentino. Estoy convencido de eso. ¿Estamos de acuerdo? Yo no conozco todavía una moneda digital argentina. El Bitcoin, el blockchain debe estar, no sé, en algún lugar del mundo, ¿no es cierto? Pero seguro que no argentino. Entonces de fuente extranjera. ¿Estamos? Yo me pregunto, ¿hice una sola operación de Bitcoin en mi vida? Compré y vendí, gané 2.000. ¿Lo tengo que grabar? No tengo que pensar en los requisitos de habitualidad, permanencia, habilitación, etcétera. No tengo que cumplir con los requisitos del 2 apartado primero. Te da la pregunta. No, muy bien. ¿Dónde estoy? ¿Por qué grabo? Bueno, ¿por qué sale el sol? Creo que está en el ¿Por qué 2.4, grabo? del 2.4, ¿no? Muy bien. Vean lo que dice. El resultado de la afinación de qué cosa. Acciones, título de honor. ¿Dice moneda digital? ¿Eh? Sí, dice moneda digital.
Si no Sí, dijera profesor. Dice moneda digital, títulos, bonos y demás valores. y el artículo 2, apartado cuarto, es una excepción a la teoría de la fuente, y sí, claramente. Claramente, porque no está en los 1. ¿Está bien? Si vendo moneda digital por única vez en mi vida, ¿está grabado? Sí. 2, apartado 4, grababilidad plena, excepción a la teoría de la fuente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, la pregunta del millón sería, ¿y si la reforma no dijera moneda digital, como no decía antes del 18? Yo en el 18, en el 17 y 16, compraba moneda digital y la vendía. Compraba 10.000 y ganaba 100.000. ¿Estaba grabado? No, profesor. No, no estaba grabado. Porque no estaba el 2 apartado 4, que genera la grababilidad como una excepción de la habitualidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos hasta acá? Entonces, ¿qué hace la reforma? Empieza a atrapar determinadas rentas que antes no estaban alcanzadas. En particular, las operaciones en moneda digital. ¿Sí? Digo moneda digital, criptoactivos, criptomoneda, lo que fuese, moneda digital. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? Ahora, ¿y cómo lo graba si de fuente extranjera? Lo graba no de manera, no me lo incluye dentro de las rentas global de primera, segunda, me lo graba de manera específica. Sí, al 15%, artículo 94, tercer párrafo. Yo voy a decir esto, pero no lo repitan. Es como si fuese una quinta categoría de ganancia. Es como que me incorpore una categoría distinta. Ganancia de puesta extranjera por el resultado de venta de acciones, inmuebles, moneda digital. ¿Estamos de acuerdo? Es como si fuese una categoría que la incorpora. Porque fíjense, no es cedular. Estamos de acuerdo, ¿no? No es progresivo, porque no está en la tabla del 94, porque ahí están todas las rentas, primera, segunda, tercera, cuarta, y aparecen incorporándose como un concepto distinto, pero grabado como si fuese una quinta categoría en el artículo 94. Graba el resultado de venta de moneda digital de fuente extranjera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos? Último caso y cerramos. Tengo un inmueble en Punta del Este y lo vendo. ¿Grabado o exento? ¿Qué dice? ¿Grabado o exento? Para responder esa pregunta, me tengo que hacer, ¿cuándo lo compré? ¿Cuándo lo compré? Es la primera pregunta. Lo compré en enero del 17. Estoy fuera. Lo compré en enero del 20. Grabado. ¿Ok? ¿Es ganancia de fuente argentina o fuente extranjera? Punta del Este. ¿Fuente? Extranjera. Sí, con seguridad. Fuente extranjera. Está fuera del país. ¿Y cómo tributa? ¿Progresiva el 94 y me voy a la tablita? ¿O es 94 tercer párrafo? Dijo usted, 94. profesor, dijo hace rato que todo lo que es de fuente extranjera no tributa por cedular. Perdón, no le escuché. ¿Cómo? Que todo lo que está fuera, digamos, de la Argentina, y la fuente está en el exterior, no tributa por impuesto cedular. No. Por eso viene el caso. ¿Es inmueble? Sí. ¿Es cedular? No, porque el cedular, recuerden, requería 2 requisitos. Que sea de fuente argentina y que yo sea persona física. ¿Estamos de acuerdo? Acá el inmueble no es de fuente argentina, es de fuente extranjera. ¿Pero está grabado? Sí. ¿Cómo lo grabo? 94, tercer párrafo. Lo grabo al 15%. ¿Estamos? Si yo tengo un inmueble y lo vendo, y el inmueble está en el país, cumple el requisito de fuente argentina, soy persona física 99, al 15%. Cedular. Pero el inmueble está en el exterior. Entonces no es cedular, porque cedular, reitero, 2 requisitos principales, de fuente argentina más persona física. Soy persona física, pero no de fuente argentina. Punta del Este está afuera. ¿Tributa? Sí. ¿Pero cómo tributa? No es cedular, no es global. Es 94, tercer párrafo. Está al 15%. Es proporcional. Por eso digo, y perdóneme que esto no lo dice la ley, obviamente, pero es como si fuese una quinta categoría que se incorpora al elenco de tributación de ganancias. ¿Estamos? Se sigue el tema, ¿no? ¿Sí? Profesor, ahí dice en el copete del título alícuota proporcional, dice, y en realidad es el 15%. Perdón, no lo escuché.
escuché. ¿Me repite? En el caso de un inmueble, ¿no es cierto?, que está en el exterior, o en Sí. este caso de las acciones que están constituidas en el exterior, dice el copete alícuota proporcional, la parte del título, pero en realidad no es proporcional, es como dice usted que es al 15%, no hay ninguna proporcionalidad, es el 15% es liso y llano. No, es proporcional. Fíjese que dice, cuando la determinación de la ganancia neta de los sujetos que hace referencia al primer párrafo de este artículo, o sea, persona física, incluye el resultado del título octavo, y eso es fuente extranjera. Salteo, y dice moneda digital, títulos, así como la enajenación de inmuebles o transferencia de derechos sobre inmuebles. Se encuentran alcanzados por el impuesto a la alícuota del 15%, es alícuota proporcional. Busco la renta. Profesor, sí tiene razón, disculpe, yo me fijé mal, sí. No lo escucho un poquito más fuerte. No, le decía que yo había advertido mal la diferencia porque me confundí con escala progresiva. No está bien como dice usted. Claro, exacto. Fíjese, es 94, tercer párrafo. No es alícuota progresiva. Alícuota progresiva es el cuadrito que está en el primer párrafo. ¿Estamos de acuerdo? En el cuadrito del primer párrafo, ¿yo qué meto ahí? Primera, meto segunda, meto tercera, meto cuarta. ¿Sí? Todo del país. ¿Sí? Y también de exterior. Pero cuando el resultado de venta proviene de acciones, proviene de moneda digital, proviene de inmueble, 94, tercer párrafo, alícuota proporcional. ¿Vamos? ¿Se entiende, no? Bueno, vamos cerrando, así entrando a casa. Bueno, tengo todos los datos, tengo todos los en bolsa, esto me parece, no hay duda. Digo YPF, digo Asindar, digo Banco de Galicia. Cualquier acción que cotice en la bolsa y esté regulado por la CNB se encuentra exenta, esto me parece no es una novedad. Y creo que acá también tiene la normativa 26U, segundo párrafo, no hay consecuencia. Bueno, vamos a la liquidación, ¿sí? Y voy rápidamente. ¿Qué tengo? Hay dos liquidaciones, entonces. Ya advertirán la imposición cedular y la global. ¿Está bien? En la imposición cedular, lo que tengo que distinguir son dos cuestiones. Hay artículos que tienen una deducción especial, esto está en el 100, artículo 100, y hay rentas cedulares que no tienen ningún tipo de deducción. Hoy, en verdad, esto ha perdido vigencia porque esta deducción especial estaba vinculada al artículo 98, 95, 96, 98, que no aplicamos. Entonces, en consecuencia, nos vamos a centrar en el cuadrito que dice deducción especial, segunda categoría el 7 y segunda categoría el 15. ¿Qué tengo acá? Los 160 y los 327, ¿sí? Los 160 son los dividendos. ¿Se acuerdan que eran los dividendos más los dividendos fictos? Y al 15%, bueno, tenemos esas rentas que venimos los fondos y demás, ¿no es cierto? Tenemos un quebranto específico que me dice el planteo, ¿sí? Esto está en el punto D, quebranto específico del año anterior por compraventa de acciones que no cotizan en bolsa. Ustedes saben que el resumo palo, si ustedes ponen la carta, entenderán que este es un quebranto que solamente lo puedo usar contra las ganancias provenientes del mismo origen, ¿no es cierto? Resultado de venta de acciones, con lo cual el resto de los 25 lo neteo, los dividendos están al 7% y el resultado de venta de acciones y demás al 15%, con lo cual tengo un impuesto cedular de 11.200 para dividendos y para acciones de 45.500, 45.300, pero ¿qué pasa con los dividendos? Yo di dividendos y retuve, di dividendos fictos y retuve, con lo cual puedo hacer jugar contra el impuesto determinado las retenciones que me hicieron, porque es un pago a cuenta. Siempre lo dijimos, 11.200 menos las retenciones, me quedan 11.200. No es que no pague, ya lo pagué, con lo cual me queda cero y tengo que pagar la suma de 45.300 renta. Créanme, esta es una liquidación.
una declaración jurada. Voy a la segunda declaración jurada. ¿Qué tengo? Bueno, tengo la escala progresiva y tengo la proporcional. La fuente extranjera que vimos recién, que son los 30.000. La escala progresiva, que también tiene fuente extranjera, pero que no es del 94 tercer párrafo, los 565.000. Tengo la de fuente argentina. Estoy simplemente, chicos, trasladando cifras, ¿no? Esto no me detengo acá, que me parece importante. Totalizo 780 de escala progresiva, 30.000 de proporcional. ¿Y qué descuento? Bueno, el mínimo no imponible, 252.565. La carga de familia, que el planteo me dice que la contribuyente Andrea Paz es soltera, pero tiene un hijo a cargo de 7 años que no ha percibido ingresos durante el año calendario. En consecuencia, el hijo sí lo puedo deducir, ¿sí? No tiene cónyuge, ¿no es cierto? Porque el planteo es soltera. Deducción especial, ¿corresponde deducción especial? ¿Por qué no? Porque es para tercera y cuarta categoría y nuevos emprendedores, digamos. ¿Sí? Con lo cual, esta renta, como primera, si soy un contribuyente que tiene exclusivamente rentas de primera o de segunda, no tengo deducción especial. Perfecto. Totalizo 409, totalizo 30.000, y acá viene. Estos 30.000 tributan el 15%, alícuota progresiva, y debo pagar 4.500 pesos. Estos 409, ¿sí? Es la escala progresiva que indica la norma, y fíjense, siempre decimos impuesto a las ganancias, es un impuesto personal. ¿Por qué? Porque considera las condiciones personales del sujeto, y fíjense arriba, dedujimos hijo, dedujimos mínimo no imponible, y es progresiva. ¿Por qué? Porque acá tienen la escala acá a un costadito, y fíjense, se cumple aquel paradigma que dice el que gana más, tributa más. Si yo gano entre 97 y 194, tributo en alícuota del 9%, pero si gano entre 388 y 583, tributo en la alícuota del 19%. Entonces, justo este contribuyente, Andrea, está en 409. O sea que ella está en este esquema, entre 388 y 583, o sea que tributa un fijo de 39, y el excedente de 388 tributa la alícuota del 19%. Esto me compone 39 que es el fijo, 3.000 que es el variable, total 43.789, que es el monto que tenemos. Entonces tengo, si ustedes quieren, dos liquidaciones. La cedular, arriba, la progresiva abajo, más la proporcional de fuente extranjera. ¿Sí? Y por supuesto tengo el cuadro de variación, que ya lo conocen. Patrimonio inicio, 898. ¿De dónde surge 898? Del planteo. Punto 7, inciso B, su patrimonio al inicio era 898, su patrimonio al cierre, 900.000 pesos, valorado según normas de impuesto a las ganancias. Entonces, tomo estos datos, 810, ¿de dónde surge? De considerar la ganancia de fuente de Argentina y del exterior, acá, 810, ¿sí? Total de ganancias, 487, que es la justificación de la renta cedular. Voy arriba, miro, acá está, es la sumatoria de los 160 y 327, 487, porque es una ganancia. Tributa cedular, pero es una ganancia. Tengo ganancias exenta y no incorporadas, 1.044.000, viene de planilla, no me detengo acá. 900.000, dato de planteo, 1.500 uso, que es, ¿se acuerdan que el ITI que pagamos? ¿Sí? Y la no justificación, que son los 7.834 del inmueble vendido a plazo, Juan Secreto, etc. Y la diferencia me da un consumo, 2.300.000. Y la pregunta es razonable? Y yo siempre digo, bueno, dividamos esto por 12, que es un poco la pauta, que me daría el consumo mensual, y me da este numerito que es 194.250. El contribuyente vive o consume con 194.000 pesos. Es poco, es mucho, y va a depender de la situación personal de cada sujeto. ¿Está bien? Ella es soltera y tiene un hijo. Me parece que
es una cifra razonable para un consumo estándar, ¿no es cierto? Esta es la razonabilidad que tiene el consumo en la declaración jurada, ¿sí? Este monto nunca puede ser negativo. Esa fue la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si es negativo? Bueno, con un balance con caja negativa. ¿Qué pasa cuando un balance tiene caja negativa? ¿Qué significa? Que hay más gasto que ingreso. Que de la caja salieron más plata de la que entró. Acá pasaría lo mismo, ¿no es cierto? Acá habría más gastos que ingresos. Y sería imposible. O hay más bienes que no se puede justificar. Claro, exactamente. Si es negativo, hay algo que está mal. Siempre tiene que ser positivo y tiene que ser positivo razonable, digamos. ¿Está bien? Entonces yo miro, ¿cuánto consume de tarjeta de crédito? ¿Cuánto consume de despensas? ¿Cuánto del colegio de los chicos? ¿Cuánto? Y digo, bueno, es razonable para el nivel del día de contribución. ¿Está bien? Chicos, 21:54, creo que llegamos más o menos con los temas. Si no hay dudas, en el chat o quieren preguntar. Contador, una duda. Con respecto a los retiros, al retiro de fondos, en el caso que se le dé más plata de lo que le corresponde, digamos, de la participación, Sí. ¿se pone hasta el límite de la participación? Es una muy buena pregunta. Ella creo que tenía 300.000 pesos, ¿no es cierto? Y me pregunta, y no retira 70, tiene 300 y retira 390.000 pesos. Retira más. Entonces hasta 300 es dividendo ficto y lo que excede, se lo digo así, se llama disposición de fondos. Pero es un concepto que lo tenemos que ver más adelante. Pero tiene un tratamiento dual, digamos. Hasta el tope de las utilidades es ficto, paga el 7% y el exceso paga un interés presunto, que en verdad se llama disposición de fondos, que lo vemos en tercera categoría. Bueno, muy bien chicos, muchas gracias, que tengan buenas noches, hasta luego, adiós.